En el día de hoy vamos a hablar de un libro que se llama Coro y es de la escritora Angélica Gorodischer. La literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Estuvo ensayado, no se crean que improvisamos nosotros. 2 semanas ensayando en la ducha. Bueno, basta, amigos. Basta de cosas aledañas a la literatura. Nos metemos de lleno en el libro, en la historia, en la escritora. Es como si cambiáramos de personalidad, así, después de la presentación de la columna. Gorodischer, escritora rosarina, en el día de hoy. Coro es su último libro. Estaba dudando si del 2017, 2016. 2017. Nuevísimo. MC. ¿Y por dónde quieren arrancar con Coro de Angélica Gorodischer? Bueno, es una vastísima obra la de Gorodischer y vamos a usar como excusa su último libro para charlar un poco sobre su figura en general y comentaremos este libro en particular, Coro, que es un juego en parte, una muestra de vitalidad en otra. Gorodischer nació en Buenos Aires en 1928, porque, bueno, hija de padres rosarinos que se habían ido a vivir allá por circunstancias laborales, y desde el 35, creo, más o menos, volvió a vivir a Rosario y no se fue más. Cuando le preguntaban desde una revista norteamericana por qué no vivía en Buenos Aires, ella respondía simplemente... No lo digas porque lo tengo en una pastillita. Bueno, lo tengo en una me lo guardo. Guárdatelo. Simplemente, respondía simplemente. Sí, ahora vamos a escuchar su respuesta, dejémoslas ahí en el tintero. Pero claro, así que en fin, yo, empecemos. Otro dato biográfico, no sabía que había nacido en Buenos Aires porque es como la escritora rosarina, se podría decir. Así es, sí. Pero bueno... Circunstancialmente. ¿Y a qué edad se vino acá, me decías? Creo que a los 8 años, más o menos. Muy chiquita. Sí. Vivió acá toda su vida. Y tenemos unas lindas, unos relatos de los años 60, 70 del mundillo literario rosarino. Gorodischer juntándose con Francisco Gandolfo, con Jorge Isaías, yendo juntos a recorrer pueblos del interior de la provincia de Santa Fe para leer. Bueno, después les contaremos. ¿Curtió esa movida en su juventud, en los 60, con estos otros escritores? Totalmente, claro. Sí. Tiene una vasta trayectoria editorial y como narradora de éxito, bueno, publica en sellos que tienen una distribución masiva. Y algunos de estos poetas que mencionábamos tardaron más en llegar a esos lugares de circulación. Pero siempre vivió acá y cuando era una escritora emergente compartía los lugares comunes a todo el campo literario local. Que estaban ahí detrás de editoriales, esos escritores de ciclos y demás. Y también habla en otra pastilla que les vamos a compartir, seguimos prometiendo, acerca un poco de esa idea de por qué no está en Buenos Aires, que pareciera ser una pregunta común que se le debe hacer a cualquier artista en este país, pero hay mucha respuesta para eso, ¿no? Bueno, el mismo Fontana Rosa también al mismo Fontana Rosa se le hizo la misma pregunta, ¿por qué no vivía en Buenos Aires? Digamos, es como si el éxito, la consagración o la circulación de un nombre, no estoy hablando de Fito Páez para nada, propendiese al hecho de que un artista se mude a Buenos Aires. Pero a diferencia de Fontana Rosa, en el caso de Gorodischer no hay una rosarinidad. Digo, si bien hay algunos relatos primerizos y a lo largo de su obra que pueden tocar el tema de la ciudad de Rosario, digamos, ambientar los relatos en Rosario, Coro, para volver a nuestro plato central, es un ejercicio, yo diría, casi de imaginación pura, sin referente, sin afincarse en un lugar reconocible. Dice Angélica Gorodischer: jamás se me ocurrió pensar en el reconocimiento. A mí lo que me interesa es escribir el libro. A mí me gusta escribir por escribir. Me encantaría, por ejemplo, ganar millones de dólares, pero eso significaría que todo el mundo debería andar con un libro de una abajo del brazo y la verdad sería muy incómodo. Bueno, si me leen lo suficiente para que por ahí me entren unos pesitos, fantástico. Pero más allá de eso, yo nunca pienso en el lector, ni en el reconocimiento, ni en la crítica, ni en nada. Y por eso muchas veces me preguntan: ¿para qué escribís?
¿Cómo para qué escribo? Escribo para escribir, que ya es bastante. Entonces, como yo siempre voy por el lado de la imaginación, me empiezan a hablar de la realidad y de todas esas cosas. Y yo explico que no tengo la menor idea de lo que es la realidad. Una a veces sale de su casa o a veces ni siquiera sale de su casa y se da un frentazo contra algo que le dicen que es la realidad pero que no lo es. ¿Qué hay detrás de la realidad? ¿Qué hay detrás de eso que llamamos la realidad? ¿Qué hay debajo de eso que llamamos la realidad? Yo creo que gente que no escribió ciencia ficción, ni escribió literatura fantástica, ni nada por el estilo, también escribió sobre lo que hay debajo de la realidad. También investigó sobre eso. Yo, la verdad, investigar no investigo, porque no tengo paciencia, pero se me ocurre cada cosa. Se me ocurre cada cosa, decía la propia Gorodischer, ahí le estábamos citando en esta pastillita que les compartíamos, y abre la puerta también para pensar un poco su literatura respecto a los temas de la realidad o la realidad y lo que hay arriba, abajo, al costado de la realidad, etcétera, etcétera. O dentro de la realidad. O dentro de la realidad en su relación con la imaginación. Fuera de aire, discutíamos amablemente con Bernardo si, en fin, la literatura de Gorodischer, o por lo menos Coro, que ustedes discuten así como dos caballeros amablemente. Sí, si nos ponemos monóculos y frac. Como indican las reglas de la época. Está muy bien. Nada de grieta acá la dentro, corrección política y el caretaje ante todo. Exactamente. Discutimos, en realidad nos ponemos de acuerdo de lo que vamos a decir. Mirá la panquera que salió con un punk de punta. Bueno, volvamos a lo que estabas diciendo, Marcelo. Sí, la literatura nos planteamos muy amablemente con Bernardo para una discusión democrática. Sí. Si la literatura de Gorodischer es fantástica, en el sentido clásico del fantástico como género y del fantástico rioplatense, es decir, el manual diría, se plantea un relato en donde hay una realidad efectiva, reconocible, y hay una situación, un personaje que rompe esas reglas del juego, del pacto entre la realidad del lector y la realidad del relato, y hay una irrupción de algo que queda incierto, ¿sí? El final del relato fantástico usualmente es incierto. ¿Era un fantasma o no era un fantasma? Esa sería la pregunta que nos queda picando en el relato fantástico. En el caso de Gorodischer yo diría, o de este último libro, que no es del fantástico clásico, pero le tiro la pelota a Bernardo para que me rompa el saque. No, sí, totalmente. Estoy de acuerdo en esto. La obra de Gorodischer es vasta y múltiple. Escribió libros muy distintos unos de otros, pero es mayormente conocida por su trabajo dentro de la ciencia ficción y la fantasía, más que nada porque es una pionera en ese ámbito. Ajá. Y incluso, es la primera escritora de ciencia ficción argentina que publica ya por el 69 Opus 2, por ejemplo, una novela futurista, post-apocalíptica, en donde los principales sobrevivientes son negros y no blancos. Entonces se invierte la relación de poder histórica entre blancos y negros. Y hay toda una especie de crítica social a partir de este relato de ciencia ficción, como casi que es regla en el género. No nos vamos a poner a explicar ahora que la ciencia ficción no solamente se trata de robots y computadoras. Es la que se podría decir que inclusive es el género, no al nivel de un ensayo probablemente, pero que hable muy en serio de política, ¿no? De lo que pasa en el mundo, de los temas sociales. Probablemente ese género tan relegado y menor, por lo menos hasta hace varios años, es verdad, sea el más es que político. pensar la herramienta es pensar al hombre. Y al trabajo. Uh-huh. Así que bueno, Gorodischer muy tempranamente entiende esto. Y nada, volviendo a lo que decía Marce sobre Coro es una obra que es de la madurez artística de Gorodischer y a la vez muy juguetón, eso sorprende, donde hay un trabajo con la oralidad en las narradoras muy interesante y que creo que también nos sirve para plantear una constante en la obra de Gorodischer, que es que además de sus temáticas que bordean la fantasía, el fantástico, la ciencia ficción, en algunos momentos el policial, tiene la particularidad de estar siempre interesada en los juegos del lenguaje, digamos así, ¿no? Cómo hablan las personas. Entonces, en su obra más conocida quizás, que es Trafalgar,
al mismo tiempo de incluir relatos de viajes intergalácticos, los personajes hablan una especie de rioplatense canchero, y entonces hace convivir en un mismo relato la imaginación tecnológica, digamos, y lo oral, la reproducción de la oralidad, algo que no es habitual en el género, hay que decirlo, ¿no? Por lo menos uno que está acostumbrado a consumir mucho por traducciones, uno recibe un español más neutro, claro, a lo mejor. Y es una cosa muy interesante en la obra de Goro Diller. Decís que no se disfrutan tanto los juegos del lenguaje porque leemos tantos libros, traducidos. Sí, en los escritores argentinos, probablemente. Claro, pero lo lee de primera mano. Como que la regla en el género a lo mejor sigue siendo la primacía del storytelling, digamos, como una línea narrativa atrapante, ¿no? Que nos cautive, más allá del trabajo, digamos, formal sobre la prosa, de experimentación, podemos decirlo. Y Goro Diller, quizá su fama de pionera en el género fue en detrimento de este trabajo, digamos, con la lengua, que también tienen sus obras. Bien, me quedé pensando, Marcelo, bueno, los títulos de sus relatos que avanzan, hablabas de la voz, recién, la voz que aparece, la voz narradora en todos estos relatos que se titulan, del primero al último, caza con Z, coso, caso, cosa, coto, cusa, casi, cala, cura, cara y cruz. Así cierra el título del último relato. Pensaba en la voz que se inventa o que construye Goro Diller para narrar a lo largo del libro, y hoy al comienzo decía, bueno, es un texto coro sin referente. ¿A qué te referías? Claro, digamos, todos estos relatos que están algunos en unas primerísimas personas, algunos en terceros, uno por lo menos, si no dos, en segunda persona, o sea, está usando todo el abanico formal de la lengua. Ninguno de estos relatos está situado primero en Rosario ni en Buenos Aires, ni en la capital federal, o sea que le escapa, o no sé si le escapa, decide dar por tierra el realismo, digamos, ¿no? y la referencialidad. No anclar, sin embargo, digo, para que se entiendan las imágenes del que no lo leyó, hay personas que caminan en el barrio, por alguna calle. Claro, sí, no hay una abstracción total, digamos, no es la lengua narrándose a sí misma, sino que efectivamente hay personajes, hay una casa, ambientes, vamos a decirlo así, cotidianos, pero no unas circunstancias, digamos, reconocibles. Establecidas. Ahí está esa palabra, geográfica, toponímica, reconocible. Y además, este asunto del fantástico está resuelto de una manera diferente, diría yo, de lo que el canon del fantástico rioplatense implica. Por ejemplo, para tomar un ejemplo, creo que es el segundo relato, que es Cosa. Primero, si uno lee el título del relato, se imagina la palabra, el sustantivo cosa, pero bueno, no, se trata de el verbo. Es una mujer a quien su abuela, que tiene unos nombres buenísimos los personajes, creo que es la abuela Diáscora, que es una especie de tía o viuda o solterón, alguna de esas dos opciones, o ambas a la vez, incluso podría ser acá. Que le enseña a coser, le dice que para coser no tiene que mirarse en el espejo, ¿no? Entonces le enseña a coser, y esta mujer, como si fuese lo más cotidiano y habitual del mundo, cose muy bien y decide empezar a coser cosas del mundo, como por ejemplo el tiempo, los segundos, y hace que el tiempo se acelere. Pero esto está narrado de un modo tan elíptico, o sea, omite cómo es que cose los segundos del tiempo y se acelera el tiempo, como si fuese lo más habitual del mundo. Con García Márquez, que no es un escritor que me guste, pero tenía una frase, que era una tía abuela suya: contar las cosas más raras del mundo con cara de palo. Como si yo te estoy contando que coso el tiempo y lo acelero, como si te cuento del cortado que me tomé recién. Sí, como que vuelan los elefantes, como hay cuando... Exactamente, sí, ¿cómo no van a volar los elefantes? Claro. Y hay como una constante en muchos de los relatos de Coro, ¿no? Que a partir de que lo que inicia como una narración de un hecho mundano, cotidiano, se transforma sin solución de continuidad en una cosa, si se quiere, fantástica, incluso... Eso, para mí como que van más allá y se transforman en una especie de excusa para una reflexión metafísica, ¿no? Como por ejemplo el caso de Caso, que es una especie de empleada burocrática de un registro civil que en determinado momento se aburre de cazar personas y se dedica a cazar
cualquier cosa que le venga en gana, como por ejemplo el viento norte y los elementos de vidrio de un laboratorio. Y nada, un matrimonio que obviamente tiene un final problemático ese. Y nada, también que caza dinosaurios con no sé qué otra cosa. Sí, elementos que no son de la misma categoría. El viento norte no lo caza con, no sé, la luz del sol, lo caza con un objeto físico. Claro. Si eso no es aburrirse en la realidad, ¿no? Arrancar a imaginar está muy bien, ¿no? Porque uno supone un trabajo llano, un poco gris, esto de con el correr del tiempo, aunque debe tener su cuota de emoción, ¿no? Andar cazando a la gente. Pero según la empleada del relato, no. De hecho, se aburre a los 2 días. A los 2 días se aburre. Así que, bueno, estamos charlando de Coro, libro de Angélica Gorodischer. Dice Emiliano Sued: los relatos de Coro, el nuevo libro de Angélica Gorodischer, presentan una búsqueda de trascendencia que, además de una indagación metafísica del tiempo, el espacio y el ser, comprende un recorrido que, por diferentes vías, atraviesa los límites de la materia, la razón y el realismo. El lenguaje es la herramienta siempre presente para ir más allá. Se ensanchan los sentidos al mismo tiempo que las palabras proclaman su sonoridad y participan de aliteraciones lúdicas. Coro adelanta sus intenciones poéticas desde los títulos de los 12 relatos, sostenidos por un mismo fonema inicial: casa, caza, coso, caso, cosa, coto, cusa, casi, cala, cura, cara y cruz. Es justamente en Cruz, el último de los relatos que componen Coro, en donde se diferencia del resto, donde los personajes y sus circunstancias son casi una excusa para el despliegue soberano de la fantasía, surrealista, metafísica, borgiana, y el juego lingüístico, un terreno en que Gorodischer se mueve con una destreza que invita a preguntarse cómo es que, después de una prolífica trayectoria literaria, su prosa aún no se ha vuelto verso. Bueno, en esta pastilla que le compartíamos, la cita, la palabra es de Mariano Sued, se llama. Emiliano Sued, de Diario de la Nación, sí, la cita. Exactamente. Ahí, por supuesto, describía la voz literaria de Gorodischer respecto a este último libro, Coro, editado por MC en 2017, y citaba el último relato, llamado Cruz, del que le vamos a leer un fragmentito. Escribe, dice Gorodischer ahí en Cruz: se cree que es linda, y lo malo es que es linda. Bueno, es linda si te gustan las rubias blanquecinas, llenas de rulos y de mejillas y de sonrisas y orejas chiquitas que casi ni se ven, y las manitos de muñeca. Andá, gata asquerosa, siempre levantando la mano. Ella sabe todo, se estudió la lección y la sabe y va y la dice en el frente, y la vieja de matemáticas dice muy bien, pero muy bien, y le pone 10. Andá, si te agarro, te hago barro y no vas a poder aprender la lección nunca más. Y ninguna de esas viejas histéricas te va a decir muy bien, pero que muy bien, niña, y te va a poner un 10. Un 0, un 0, bien redondo, que te caiga encima y te apriete el cogote y no te deje respirar y te ahogues y te mueras con la lengua afuera y la cara de color violeta. Eso es lo que me gusta pensar cuando ella se me cruza por la cabeza, pero viene el cura que da religión y las que no quieren porque son ateas o judías se van del salón y el cura dice: nos dice a las que nos quedamos porque somos católicas, que hay que amar al prójimo, y yo le pregunté quién es el prójimo y él se enojó, pero trató de disimular y parece que el prójimo o la prójima viene a ser todo el mundo, pero yo a ella, tomá pa' vos, cualquier día la voy a amar si la odio y la quiero matar. Ahí está, un fragmento de Cruz, de Angélica Gorodischer, del libro Coro. Me hacía pensar en una voz que se sostiene a lo largo del libro, se podría decir, que está entre una voz poseída entre infantil y que habla y que desarrolla ideas en este tono de a veces cambiar los ritmos, obviarlos a las comas, ciertos puntos, como cuando uno habla y desemboza un montón de cosas, ¿no? Podemos hablar un poco sobre eso, pero sí, como también decía Sued en la pastilla, es una constante en el libro y es una preocupación que a lo mejor acá más evidente, pero que está presente en varias obras de Gorodischer. Ella dice al respecto que dice algo muy gracioso, que es cuando dice: a veces viene alguien a verme y me dice que tiene una idea buenísima para un cuento. Y yo le digo: tirala a la basura. Las ideas no sirven para nada. ¿En serio? Eso dice: todo tiene que empezar por un sonido. Claro. Dice ella. Yo cuando empiezo, capaz que después sí me sirve la idea, pero yo cuando empiezo a escribir es porque algo me sonó.
Algo de música, la música nuevamente, ahí no, que aparezca un sonido, un ritmo, y bueno, es lo que se mantiene ahí en sus relatos. Y es lo que decía en la pastilla Sued, que llama la atención cómo es que la prosa de Gorodischer no se hizo verso, porque es verdad. Claro. En varios momentos, diría que en todos los relatos hay ciertos procedimientos poéticos, suena un poco frío, pero por ejemplo ya desde el mismo título, coro y este despliegue de consonantes, de palabras, ¿no? Casa, acusa, hay algo que digamos que excede la prosa o lo que habitualmente uno entiende por narración. De hecho, Cruz, que es el último relato y es el más largo, deben ser unas 10 páginas, los otros son más breves. Yo diría que es el único que, si bien mantiene este ritmo poético, es el único de todo el volumen que tiene una trama argumental un poco más desarrollada. Sin adelantar mucho, son unas niñas de escuela católica, medio poseídas por un mal, que quieren crucificar a una de sus compañeritas, que es a esta niña rubia que es la olfa y linda del curso. Y realmente me gusta, perdón, cómo le baja el pecho cuando decís crucificar a una de sus compañeritas. Decir ya compañerita le quita negrura, ¿no? O le agrega. Porque es un infantilismo negro. Los 11 relatos previos, si bien tienen momentos extraños o delirantes o maravillosos, mantienen en un punto el mismo tono. Este último, Cruz, es realmente oscuro, es digamos a la inversa de algunos libros de cuentos o de novela en que al final, digamos, del trayecto uno llega a cierta claridad. Acá se oscurece, digamos, es bastante inesperada esta oscuridad tan sanguinaria del relato. Y es interesante eso, ¿no? Cómo parece que la narración se va desplegando a partir de asociaciones fónicas, sonoras entre las palabras, a partir de juegos de palabras. Ella dice algo muy lindo, que es que si alguna vez se te cruza por la cabeza una frase como ¿qué tiene la gorda esa que tuerce la cabeza?, dice Gorodischer, ahí hay un cuento, no en la idea, en ese sonido que te despierta una curiosidad para seguir escribiendo. Que viene medio con un tema ya también, de la mano, esa frase, pero arranca por el sonido del verso, dice ella. Eso dice ella, sí. Que es algo que también hemos revisitado en un montón de narradores. Y cito los narradores porque a lo mejor es donde suele a la ligera dejarse de lado el ritmo y la música para leerlos. Pero hemos visto a lo largo de estas columnas un montón de narradores que insisten en la misma idea, ¿no? Sí. ¿Recordás algunos nombres para asociar ahora rápidamente? Y por ejemplo, Vicio, Celarrayán sería un ejemplo. Sí, pensaba en Celarrayán cuando dicen el epílogo de la obsesión del espacio. Bueno, la literatura es un poco como las conversaciones de borrachos. Una palabra lleva a la otra, ¿no? Y bueno, Néstor Sánchez, el año pasado, es uno de los máximos exponentes. O cuando vimos Minga, por ejemplo. Minga de Di Paola también, Ajá. Y Celarrayán pensaba que él siempre recomienda, creo que hay en el posfacio ese de captar la musiquita que está en el aire, bueno, un poco lo que también toma acá Gorodischer. Las conversaciones de teléfonos. Existen los hablados por la poesía. Los hablados por la poesía, dice Celarrayán, y la gente habla, es poética todo el tiempo sin quererlo probablemente, Exactamente, y en el caso de los relatos de Gorodischer también, y yo agregaría que incluso esta gracia poética está en el hecho de que estamos leyendo relatos donde uno no esperaría encontrar estas asociaciones de palabras o fónicas que además van componiendo un relato. Digo, por ejemplo, lo que leíste vos, ese cero que le cae en la cabeza a la compañerita, la acogota. Eso en un narrador a lo Hemingway, digamos, un narrador, no es por decir nada malo de Hemingway, pero un narrador bien clásico, donde la trama y la tensión es lo más importante, no va a pasar nunca esa asociación metafórica, está perimida, de hecho. Qué buena imagen, también que desde una niña cruzada por la idea de la religión y de querer al otro, al prójimo. Por la idea de la nota. De la nota que te sacás, el celo que es tan propio de los chicos en la escuela y de las personas durante toda la vida, se podría decir. Pero qué buena esa idea, que te caiga que te pongan un cero, pero que te caiga y te acogote ese cero, digamos. Es muy potente, la verdad que casi sí. De dibujo animado, malvado. Con eso, para mí, a lo mejor, y acá no sé si vamos a disentir, pero hay como un pifie. A mí me costó un poco esta especie de juego normativo que intenta Gorodischer al sacar comas, para darle más agilidad a estos juegos de palabras o asociaciones sonoras de los que venimos hablando. Gorodischer muchas veces omite comas
en el texto, por ejemplo en las enumeraciones o incluso en precisiones, en aposiciones o parentéticas, y saca los signos de puntuación para hacerlo más ágil, y es algo que yo vi como, no sé, innecesario me pareció. Incluso me generó que se me trabara más el texto que fluyera. Digo, ¿no? A veces tenía que retroceder para volver... Para entender la idea un poco. Para hilar la frase desde el principio y que no se me perdiera nada. Sí, de hecho la leí en voz alta y tiene sus complicaciones. Si no entendés de todo el tono, ese que es el efecto que... Sí, no digo que no funcione, porque una vez que uno se mete no hay ningún problema. Pero no sé hasta qué punto es necesario. Digo, ¿no? Porque si uno tiene un argumento para romper con eso, o simplemente por desprolijidad, que la desprolijidad ya es un argumento en sí y está bastante bueno, pero si uno no tiene, si no es necesario quitar comas, ¿para qué quitarlas? Digo yo, ¿no? No sé. Bueno, coma, podría ser el relato que no está en el libro, ¿no? Coma, tal vez, ¿no? Nos aporta Damián 824, que también se anota para la orden de compra. Él dice, una vez leí una entrevista a la escritora que hoy citan, donde afirmaba que la poesía no le gustaba, que apenas leía a algunos poetas que ahora no recuerdo quiénes son, nos dice Damián, porque estábamos hablando de Gorodischer en términos poéticos, y la música y demás. La verdad no tengo la cita, no tengo la opinión de haberla escuchado, que no le interese la poesía. Bueno, vamos a buscarla. Sí le interesa la lengua en todo caso, claro. No sé si el género, pero bueno. Muchas gracias a Damián también por el mensaje. En relación con el mensaje del oyente, a lo mejor podemos leer un pedacito de una semblanza que hace Gorodischer de Francisco Gandolfo, que está muy buena porque, bueno, habla de Gandolfo, pero habla de los años que compartieron juntos en la Rosario literaria de fines de los 60, principios de los 70, y de las cosas que hacían. Está incluida en un libro que se llama Correspondencia, que compiló Aguirre para Ediciones en Danza, que es la correspondencia de Francisco Gandolfo. Francisco Gandolfo, hemos hablado de él en este espacio, poeta rosarino, editor con su hijo Elvio del Lagrimal Trifurca, y dice que se juntaban a intercambiar textos. Dice, casi nunca estábamos de acuerdo, pero lo tomábamos con mucho humor. Nunca discutimos sobre autores o tendencias o lo que fuera. Hablábamos de nuestras cosas y nos reíamos un poco uno del otro. Era una cosa muy agradable. Recuerdo haberle dado algún texto mío y él me pasaba poemas que a mí me gustaban mucho. Lo que él escribía era una cosa tan rara junto a esa cosa alambicada que había en ese momento y que yo encontraba en otros tipos. Yo se lo elogiaba y él me pedía siempre que le dijera algo más. Te digo todo lo que puedo, le decía. Yo me sentía sumamente a gusto porque no había muchos interlocutores en Rosario. Bueno, ahí está, buenísimo, justo da en la clave lo que preguntaba Damián. Está hablando de un poeta, justamente de Francisco Gandolfo, a quien Gorodischer leía. También Damián dice, bueno, leía a algunos a los que le gustaba, y ahí está haciendo una especie de crítica de época, y dice que había cosas muy alambicadas. Exactamente, sí, por ahí me parece que viene la cosa, ¿no? Claro. La poética de Gandolfo es particular en ese contexto. Sin duda sería una gran lectora también bueno, no tengo la cita precisa de lo que nos cuenta Damián, pero que ha leído poesía y mucha literatura Gorodischer, y ahí tiene su opinión respecto a la relación con Gandolfo. Y bueno, y cuentan de sus andanzas, del grupo de escritores rosarinos que habían formado, y el kiosquito que tenían en la Plaza Pringles, en el que se turnaban un día cada uno para vender textos de autores rosarinos. Cuenta de viajes al interior de la provincia de Santa Fe que hacían para leer sus cosas. Acá hay un fragmento muy lindo, si tenemos tiempo lo leo. Dale, un ratito. Sí. Las lecturas que hicimos juntos en los pueblos fueron algo maravilloso, dice Gorodischer. Parecíamos la troupe de una radionovela. Hoy Venado Tuerto, mañana Los Quirquinchos, pasado Corral de Bustos. No me acuerdo cómo nació, pero empezaron a invitarnos de algún club. Teníamos unas anécdotas graciosísimas. Me acuerdo de que una vez, con un texto bastante subido de tono que iba a leer yo, Francisco me cargó tanto, porque cuando llegamos al salón donde se hacía la lectura, en la primera fila había sentadas 2 monjas, y era lo único que tenía para leer. Viajábamos juntos, íbamos en un auto manejado por Jorge Isaías. Leíamos y el público hacía las preguntas básicas que se hacen. ¿Desde cuándo escribe? ¿Qué la llevó a escribir? ¿Cómo se inspira? Ese tipo de cosas. Pero era interesante oír a la gente. Nos trataban muy bien. Han venido los escritores, decían.
Muy bueno, ¿eh? Bueno, un anexo a este coro, último libro de relato de Angélica Gorodischer, hay correspondencias, que justamente se llama así el libro, correspondencia de Francisco Gandolfo con diferentes personas. Claro, sí, es con escritores, editores de Rosario, de Buenos Aires, de Montevideo. Bien, Un mapa. Entre ellas, Angélica Gorodischer, claro, que en ese momento trabajaba, creo, en un sanatorio. Y en ese tiempo le escribía cartas a Gandolfo, a pesar de que vivían en la misma ciudad y que de vez en cuando iban a tomar café juntos. Claro, una práctica muy de la época también. Bueno, ahí está, amigos, ¿eh? Ahora vamos a leer más mensajes. Aquí le damos un punto final, por el momento, a la columna. Marcelo, estamos hablando en breve. En breve. Muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. Gracias a vos también, Bernardo, ¿eh? Gracias a vos, Perry. Saludos a todos. Hija de rosarinos, Angélica Beatriz Arcal nació en 1928 en Buenos Aires, pero vive en Rosario desde 1936 y firma sus libros con su apellido de casada, Gorodischer. Publicó libros de muy diversa índole, entre los que sobresalen los de ciencia ficción y fantasía, como por ejemplo Bajo las Judeas en Flor de 1974, Trafalgar de 1979 y Calpa Imperial de 1984. En 1998, 2000 y 2002 organizó las 3 ediciones del Encuentro Internacional de Escritoras. Además de muchas otras distinciones, en 2017 recibió el reconocimiento a la trayectoria de la Biblioteca Nacional, donde también se dispuso que una sala llevara su nombre. Cuando una periodista norteamericana, sorprendida por su ciudad de residencia, le preguntó por qué no vivía en Buenos Aires, respondió: porque me gusta Rosario, no me mudo a Buenos Aires ni por pasteles. Coro, publicado por MC en 2017, es su último libro hasta la fecha. La canción del país.